Hoy en esta mañana vamos a hablar una visita para ejemplificar el amor de Dios. A través de los ejemplos, muchos profetas tuvieron que vivir situaciones, circunstancias en medio de su vida para poderle dar un ejemplo al pueblo de Israel. Yo creo que en este tiempo los hombres no estaríamos preparados para cumplir tales desafíos. Y de pronto usted puede decir, no, yo si me toca cumplirlo, lo cumplo. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a andar con las nalgas peladas, por ejemplo, lo que hizo el profeta Jeremías. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a comer comida cocida no con la leña, sino cocinada con el popó de los pájaros. O sea, eran cosas que Dios le pedía a cada hombre de Dios para traer un ejemplo al pueblo. Pero en este caso Dios visita para dar un ejemplo de lo que era su amor. Y por supuesto, cuando hablamos de este tema, tomamos al profeta Oseas, como comúnmente siempre, desde que escuché el nombre de Oseas, siempre cuando conocí que había un libro que se llamaba así, en la Biblia dije, de eso parece de Gomelos. Y siempre le he dicho así toda la vida, el profeta Gomelo. Eh, pero la situación que afrontó, que vivió el profeta, o sea, no fue nada fácil desde ningún punto de vista que se viva y que se vea. Pero los hombres de Dios estaban dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el deseo del corazón de Dios. Y quisiera hacerte esta pregunta esta mañana. ¿Estás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, aunque te toque hacer lo que no quieres hacer? Aunque te toque buscar lo que no quieres buscar. Es complicado, bastante complejo. Pero muchas veces, y Dios nos permite vivir cosas, circunstancias en medio de nuestra vida para que eso que nosotros eh, fuimos entrenados es para ayudar a otros y para poder bendecir a otros. Cada circunstancia, situación de tu vida ha sido un entrenamiento de parte de Dios, porque la Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Así que todo lo que vivimos es Dios mostrando, enseñándonos para nosotros luego enseñarle, impartir a otros cómo vimos la gloria de Dios en medio de cada proceso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y Oseas fue un profeta del norte denominado cuando hablamos del reino del norte, por supuesto hablamos de Israel, y antes de su conquista del imperio del rey Darío o de los asirios, el ministerio de este profeta de Dios se extendió 40 años. Él fue profeta por 40 años y su vida no fue muy fácil. No fue muy fácil. Es por eso que todos tenemos una historia que contar. Y esta es la historia de Oseas. Capítulo 1.
verso 2 al 11. Dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú, para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Lo Ruama, que significa no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después de que Gomer detestó a Lo Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo: ponle por nombre Lo Amí, que significa no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se dirá: ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos al desierto. Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Podríamos decir que fue una orden bastante descabellada de parte de Dios al profeta, casarse con una prostituta. Y podemos ver y decir lo santo y lo inmundo. Pero el Señor, a través de la experiencia de Oseas con Gomer, quería ilustrar la propia experiencia de Israel. Y en la nación israelita tenía empersignado en su corazón ser cada vez más y más infiel a su Dios, a su Salvador. Y Israel dejó de amar, de adorar, de buscar, de inclinar su corazón a Dios y comenzó a inclinarlo a otros dioses. De esta manera Israel, de una manera u otra, valga la redundancia, su corazón y las enseñanzas de Moisés se fueron desviando en su corazón. Y quiero que por un instante tú pienses en todo lo que Dios nos ha estado enseñando. ¿Crees que eso sería en vano, de que Dios nos enseñe y que nosotros echamos las perlas de Dios, lo que Dios nos está dando, no lo valoramos, no lo atesoramos en nuestro corazón, sino que por el contrario, quizás en medio de nuestra vida, nosotros siempre hablamos y decimos que los profetas, que Israel, que el pueblo era un pueblo muy terco, muy obstinado, que no amaba a Dios.
Pero a veces usted y yo somos muy parecidos, o quizás peor. Porque por más que vemos el amor, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, nuestro corazón muy fácilmente se inclina a otros dioses. Hacemos dioses en medio de nuestras vidas y no hechos de cera porque somos cuidadosos. Y usted sabe que usted no puede hacer un Dios de cera, de barro. Usted es cuidadoso con eso, pero si hacemos de cosas que hay en nuestra vida, si las hacemos dioses sin necesidad de que tenga una forma. Pero si hay cosas en nuestra vida que se ponen por encima de Dios, y cuando hay algo que se pone por encima de Dios, es idolatría. Él le dice luego en Deuteronomio capítulo 6, vamos a saltar la historia. Le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, porque no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Es decir, que hoy puntualmente lo que estamos hablando es la infidelidad espiritual que tenemos. No solo la infidelidad que tenía Israel, sino qué infidelidad tenemos nosotros espiritual. Porque aquello que tú pones por encima de Dios son prioridades que tú estás estableciendo. Y eso, nosotros como iglesia somos la esposa, la novia de Cristo. Y pagada, comprada por un precio de sangre. O sea, usted y yo tenemos un valor sumamente importante para Dios. Y este valor sumamente que Dios nos ha dado, o sea, Dios no lo quiere compartir con nadie. O podríamos hacer esta pregunta: ¿quién de nosotros compartiría los casados su esposa con otra persona? Y viceversa. Ningún hombre estaría dispuesto a compartir. Y nosotros, porque si queremos dividirnos, Dios nos mandó a amarlo con toda su fuerza, con todo su corazón. Usted y yo tenemos un llamado. Yo siempre lo predicamos hace un mes y algo. El llamado que usted y yo tenemos es el llamado a la intimidad con Dios. Eso es irreemplazable. Eso tiene que ser irreemplazable en tu vida y en mi vida. O sea, usted no puede cambiar la intimidad con Dios por cualquier otra cosa, por cualquier, perdone la expresión, por cualquier basura. Usted y yo no estamos llamados a tener esa intimidad con Dios y a permanecer fieles a aquellos pactos que usted hace en esa intimidad. Porque sabe, cuando hay intimidad, usted hace pactos con Dios. Usted le dice al Señor: Señor, yo quiero hacer esto para ti. Señor, yo quiero hacer esto para ti. Y comenzamos a levantar muchas promesas delante de Dios, y son promesas que muchas veces no cumplimos, no llevamos a cabalidad, no la llevamos al final, sino que somos infieles.
Y recuerda que Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Es Dios el que te coloca, el que hace que tú abras la boca, el que hace que tú te comprometas, el que hace que tú hagas un pacto con Él. Es el mismo Dios porque lo hace Dios, porque Dios sabe que el pacto que tú haces con Él, tú puedes cumplirlo, pero se requiere obediencia para poder cumplir el pacto que hacemos con Dios. Entonces quizás tú en muchas ocasiones le has dicho, Señor, yo voy a buscarte, yo voy a orar a esta hora, yo voy a leer la Biblia a esta hora. Y cuando llega algo, te saca de aquella promesa. Y somos muy fáciles en serle infiel a Dios, en decirle a Dios, espera, Señor, tú puedes esperar, pero nosotros no. Esta persona que vino o que está aquí ahora no puede esperar, pero Dios sí puede esperar. A veces nosotros como creyentes tenemos un concepto de que Dios, tú espérame, pero cuando yo te clame, tú respóndeme. ¿Cuántos están aquí? A veces usted y yo somos así. Ponemos en espera la relación con Dios. Ponemos en espera la intimidad con Dios. Pero cuando queremos orar por respuesta, queremos que Dios no nos ponga en espera a nosotros. Dios mío. Sino queremos que Dios nos responda. Pero, pero, pero a veces tú y yo, ¿cuántos buzones de mensaje tenemos de parte de Dios? No se me vaya esta mañana. Necesito ir leyendo allí los amén. ¿Cuántas veces, cuántos buzón de mensaje tienes tú de Dios? ¿Cuántos buzón de mensaje tienes tú de Dios cuando Dios te ha llamado y tú no has contestado? Cuando Dios te ha buscado y tú has hecho caso omiso. Muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una infidelidad espiritual en nuestro corazón. Usted le ha dicho, Señor, yo al mediodía te voy a buscar, voy a orar, pero te llegó alguien de improviso. Y por eso yo creo que el domingo lo decía, admiro, el domingo no, el sábado, yo decía, admiro, lo único que admiro de los musulmanes es esa pasión, esa entrega que ellos tienen de sus horarios de oración. O sea, ellos pueden estar visita, puede estar lo que sea, pero no. Ahora voy a atender a Dios porque este es mi tiempo con Dios. Ellos no se prostituyen. Al menos el musulmán que cumple lo que ha prometido a Dios. Y yo conozco muchos de ellos que lo hacían, muchos amigos. Tengo muchos amigos musulmanes porque yo soy de Maicao y muchas veces yo estaba allá 11:30, 12, y apenas llegaban las 12, yo me decía, mano, tengo que orar, espérame 5 o 7 minutos y ya regreso. Y yo lo esperaba si tenía una conversación, pero él me colocaba a mí en la espera. Él no colocaba a Dios, a su Dios, no lo colocaba en la espera, porque él entendía que ese era el tiempo. Decía, mano, si estaba teniendo una conversación muy amena, él decía, mano, puedes esperarme 7 minutos, 10 minutos y seguimos la conversación, pero ahora tengo que orar. Wow, decía yo, tremendo. ¿Y cuántos buzones de mensajes tenemos de parte de Dios? Muchísimos. Muchas veces lo hemos dejado en visto, no le contestamos. Muchas veces hemos sido demasiado infieles espirituales. Y esto es preocupante cuando tú y yo realizamos con mucha sencillez la infidelidad espiritual. Cuando ya no nos importa, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado.
Porque la Biblia establece que las pequeñas zorras son las que dañan el viñedo. Son las pequeñas cosas las que van marcando un antes y un después. Son las pequeñas cosas las que nos sacan de ese propósito divino, eterno. Son las pequeñas cosas, no las grandes. No las grandes, las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas van tomando lugar, van tomando una posición en nuestro corazón. Y nuestro corazón, por ende, va desplazando a Dios. No podemos caer en esto. No podemos caer en este error. Y si quizás en tu vida lo estás practicando, lo estás haciendo, esta es una mañana para arrepentirte. Es una mañana para pedirle perdón a Dios. Es una mañana para reconocer nuestra infidelidad. Es una mañana para reconocer que aunque Él ha permanecido fiel, tú y yo hemos sido infieles. Le hemos fallado. Le hemos fallado. Y hemos sido muy ligeros. Y lo hacemos sin que nos duela. Lo más terrible es que nuestro corazón se hizo de piedra y no nos dimos cuenta, hermanos. Lo más terrible fue que comenzamos a practicarlo, comenzamos la infidelidad espiritual y, y nos vale, nos vale. Y en esto tenemos que hoy hacer un alto. Hoy tenemos que hacer un pare. Hoy tenemos que hacer un reinicio en nuestra vida espiritual, en nuestro ámbito espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Y si ese desliz espiritual que tú y yo estamos teniendo o ha comenzado en tu vida, así como las pocas piedras ruedan cuesta abajo y van cayendo hacia un peñasco, así puede ir nuestra vida espiritual, poco a poco destruyéndose. Y no podemos ser negligentes en hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo tenemos un llamado muy hermoso. Yo doy gracias a Dios porque Dios me ha rodeado de gente que ha entendido su propósito en la tierra. Y si usted se da cuenta, yo siempre estoy en cada enseñanza, estoy apuntándole, su propósito es importante. Su propósito es importante. Cumplir el llamado de Dios es importante. Pero para cumplir el llamado necesitamos comenzar a tener más fidelidad hacia nuestro Dios, serle fiel a Dios. Y Dios demanda en nuestras vidas que sean vidas santas, vidas que no se mezclaran. ¿Sabe cuál es el problema de Israel? Israel se había juntado con Canaán. Por eso adoraba a otros dioses.
Por eso Israel había desviado su corazón. Israel se había prostituido. Cuando Dios le había pedido solo una cosa: ámame con todo tu corazón, ámame con todas tus fuerzas, ámame con toda tu mente. Cuando entres en la tierra, no te cases con la gente de allí, porque yo te quiero exclusivo para mí. Pero Israel, al contrario, hizo todo lo contrario. Israel no fue fiel. Israel fue infiel. Dios nos demanda. Y aquí vemos que de una manera u otra, muchas veces usted y yo estamos en contra de Dios. Nos podemos poner en contra de Dios. Pastor, no, yo amo a Dios. Pero ¿cuáles son esos dioses modernos a los cuales tú y yo podemos estar adorando en este tiempo? El orgullo, la autosuficiencia, el yo lo hago, déjame Dios, yo lo hago a mi manera. No es a nuestra manera. No es como nosotros creemos que es. Es como Él quiere que sea. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios quiere ponerle fin a tu independencia. Yo voy a volver a repetir eso. Dios quiere que le ponga fin a tu independencia. Dios te dice esta mañana: yo quiero que seas dependiente de mí. Porque entre más independencia busques tú, cuando tú y yo menos queremos depender de la mano de Dios, entonces hay orgullo y hay autosuficiencia en medio de nuestros corazones. Y esto está mal delante de Dios. Aló, ¿me estás siguiendo? Por eso vemos en la primera Amén. la primera parte que leímos, cómo hay una compasión de Dios hacia Judá. ¿Por qué? Porque Él dice: voy a librarlo de sus enemigos. ¿Por qué hay una compasión con Judá y por qué no con Israel, si son el mismo pueblo? Porque Judá en esos momentos, su corazón pertenecía a Dios. Judá estaba buscando a Dios con todo su ser. Judá estaba buscando a Dios con todo su corazón. Mientras que Israel no. Israel estaba haciendo lo que quería hacer. Está aquí. Entonces hay una cosa importante, hermanos, para que el orgullo y la autosuficiencia no lleguen a nuestras vidas. Pastor, ¿cuál es? Siempre recuerda de dónde Dios te ha sacado. Siempre recuerda eso, de donde Dios te sacó. El lugar y posición que tienes ahora es porque Dios así lo ha permitido. Pero recuerda siempre esto, tenlo en tu corazón, de dónde Dios nos ha sacado. Por eso me encanta esa canción que dice: Cristo, yo te amo. Cuando dice:
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Dónde estaríamos hoy sin conocer ese amor? ¿Dónde estaríamos hoy, hermanos? Piénselo un momento. Si hablo por mi parte, si estuviera yo, si no hubiese conocido, no tuviese hogar, no tuviese mi última hija, estuviese perdido en droga, alcohol, y como siempre lo he dicho, estuviese ya muerto porque mi generación, marcada por el enemigo, solo llegaba hasta los 38 años. Hoy tengo 42 y no busqué a Dios porque eso ni siquiera lo sabía, eso fue algo que Dios me reveló después de. Pero entiendo de dónde Dios me ha sacado y por eso trato lo más que puedo en cumplirle a Él y en serle fiel a Él. Sé que es difícil serle fiel a Dios, pero también sé que no es imposible. Sé que tú y yo podemos y tenemos la fuerza para guardarnos. La Escritura establece y dice que no hay tentación que nos sobrevenga sin que antes haya una salida. No hay prueba que sobrevenga sin que antes Dios dé la salida. La Biblia también dice, bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque éste recibirá la corona de vida. Sí se puede, varón que me escuchas. Sí se puede, mujer que me escuchas. Sí se puede, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que sí se puede. Dejemos a un lado las excusas. Dejemos a un lado la infidelidad espiritual y comencemos a serle fiel al Señor. ¿Por qué, pastor? Tenemos que serle fiel porque Dios ha tenido misericordia. Tenemos que serle fiel porque Dios nos ha amado, Dios nos ha escogido. Tenemos que serle fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No seamos negligentes en hacer lo que Dios nos pidió. Sé diligente, atiende eso que Dios te está pidiendo en esta mañana. Porque no podemos permitir que el enemigo dirija o ingrese en áreas de nuestra vida. El enemigo no puede premiar ni reinar en nuestros corazones. Esos dioses modernos, usted y yo tenemos que eliminarlos. Diga conmigo amén. Diga conmigo amén. Amén. Eso, abra el micrófono y diga ya amén. A escucharle la voz al menos para saber si está despierto. Amén, amén. Amén, amén. Eso, amén. Eso, amén. Entonces, como creyentes, Amén. podemos estar viviendo tiempos de infidelidad hacia Dios. Así que Dios en esta mañana está pidiendo que guardemos nuestro corazón. Vea, cuando yo leo la historia de Osea, o sea, es algo tan tremendo, hermanos. ¿Sabe cuál es lo más tremendo que yo veo aquí en el profeta? Que Osea ni siquiera los nombres de los hijos pudo ponerse como él quería colocarle, sino que cada hijo, Dios le decía,
Colócale Ruam, colócale lo a mí, colócale, Dios mío, o sea, y la obediencia del profeta en todo lo que Dios le pide. Cuando usted termina de leer la historia, la Biblia dice que la esposa Gomer volvió a la prostitución y que eso lo supo todo el pueblo donde él estaba. Y luego Dios le vuelve a decir una vez más al profeta: anda, ve y recoge a tu esposa. Y después de eso vuelven y tienen otros hijos. O sea, cuando nosotros vemos ese nivel de obediencia, usted y yo lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo necesitamos ese nivel de obediencia. Ese nivel de obediencia del profeta, o sea, usted y yo lo necesitamos en nuestra vida. Usted y yo necesitamos ese nivel de obediencia. Amén. Vamos a orar. Oremos y pidamos a Dios que quite de nosotros ese corazón de infidelidad hacia Él. Por amor. Usted y yo no hemos sido consumidos por amor. Dios nos ama tanto, hermanos. Usted se da cuenta hoy de cuán grande y bastante lo necesito. Sí. Hasta yo, hija, yo también necesito ese nivel de obediencia. Yo también necesito ese nivel de obediencia. Yo no sé cuánto lo necesita, pero yo lo necesito. Yo necesito ese nivel de obediencia de Oseas para uno permanecer fiel al Señor. No variantes, sino fieles. Vamos a orar. Espero que el Señor haya ministrado tu vida esta mañana con esta palabra. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Dios. Gracias porque tú has tenido tanta misericordia, Dios, tanta paciencia para con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Perdónanos si te hemos sido infieles. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón se ha desviado. Perdónanos si hoy, Señor, hemos levantado dioses modernos, no de yesos ni de barro, Señor, sino que hemos levantado dioses en nuestro corazón. Dioses que han tomado tu lugar, Dios. Perdónanos, porque esos dioses debemos echarlos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a ti, Dios. Enséñanos, guíanos, oriéntanos. Padre, danos la fuerza necesaria, Dios. Haznos, Señor, como tú, Dios, lo eres. Que dice la Biblia que tú obedeciste y obedeciste hasta la muerte y muerte de cruz. Llévanos a alcanzar, Dios, ese nivel de obediencia que tanto necesitamos, Señor, en este tiempo, para serte fiel, Señor, para no ser variantes ni cambiantes, Dios, sino que tú tomes el primer lugar de nuestro corazón. Hoy queremos pedirte que te entrones en nuestra vida. Entrónate, Dios amado, en nuestros corazones. Entrónate, Dios, en medio de nuestros pensamientos, emociones, impulsos. Entrónate, Dios, en todo aquello, Señor, en cuanto te necesitamos. Toma tu lugar en esta mañana
el lugar que te corresponde, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida en esta mañana, declaro la gloria del Señor sobre ti y tu casa. Que Dios te guarde y te bendiga, te use. Recuerda que su agenda no la tuya. Cúmplela. Déjate guiar, orientar, déjate llevar por el Espíritu. Y en cada desafío espiritual que tenga, oro para que el Señor te dé la victoria en el nombre de Jesús. Vienen tiempos de victoria sobre tu vida y mi vida. Vienen tiempos, se acercan tiempos de bendición sobre ti y sobre mí. Pero esa bendición no podemos dejar que nuestro corazón se desvíe, sino que nuestro corazón permanezca fiel en servicio y en obediencia a Dios. En el nombre de Jesús. Les bendigo. Amén, Les pastor, bendiciones. bendiciones. Amén. Dios te bendiga.